en esa idoneidad donde ahora en los juicios ya estamos presentes los jueces, no nos dejan ser sustituidos como en otros tribunales por secretarios. Si yo tengo que tener una ausencia por enfermedad, me tiene que sustituir otro juez o otra jueza. Garantizan que seamos los que vamos a resolver, los que recibamos la información, que sea directamente que percibamos. Y yo percibí al señor que se puso entre rojo, amarillo y morado. En serio fue cambiando de tonalidad conforme esto avanzó. En esa sola pregunta se puso en 3 colores distintos en cuestión de segundos. Y como tenemos un cerebro que nos permite ser mentirosos a pesar de que nuestro cuerpo revele otra cosa, me dijo, sí, eso le van a decir. Ah, bueno, pues como la ley me deja ser bien chismoso, reitero, en este momento ordeno que se envíe un oficio al SAT para que me informe si el señor ha presentado declaraciones fiscales y en dado caso de que sí, me la remita para saber sobre qué giro lo ha hecho. Se acaba la audiencia, la suspendo porque en ese momento ya era de las últimas pruebas que tenía por ese hogar, pero como esta nace en ese momento a petición mía, pues los vuelvo a citar a audiencia de juicio para deshojar ese informe. ¿Y qué creen que pasó? Pues el SAT me manda el informe y ¿qué creen? Sí presentó declaración fiscal por el giro de taller económico y por varios millones de pesos. O sea, ni siquiera un taller pequeño, insignificante. Y ello resultó en que pudieran celebrar un convenio. Uno de los grandes cambios de la reforma laboral es explorar la conciliación, porque el sistema está sobresaturado. Aún los nuevos tribunales, ahorita tenemos un promedio de 10 meses los federales para sacar una sentencia. Y yo siempre los invito a la conciliación. De hecho, antes de demandar, tienen que ir al centro de conciliación a tratar de dirimir los conflictos. No todos los casos, hay casos de excepción. Pero aún así el procedimiento sigue siendo predominantemente conciliatorio, lo dice la Ley Federal del Trabajo, no lo digo yo. Pero es como la conciliación tienen que enfocarlo ustedes también como un medio de acceso a la justicia efectiva. Y ustedes conocen de derecho colectivo. ¿Cómo es como mayormente se solucionan los conflictos colectivos? Con la conciliación, con el diálogo. Pues lo mismo debe operar para el derecho individual. Hay que explorar y explotar la conciliación. Eso resuelve el conflicto rápido y sobre las propuestas de las personas, no sobre la voluntad de los jueces. Después no les va a gustar los que yo sentencie. Va a haber alguien inconforme. En un juicio siempre gana y pierde algo. ¿Sí? Entonces tenemos un 50 de popularidad en todos los asuntos. ¿Sí? No todos les vamos a quedar bien por esa situación. Pero bueno, en ese sentido se llegó al convenio y la sensación del señor, de los actores, fue que su conflicto se reparó efectivamente. Les pagaron una gratificación, todavía no era indemnización porque no había sentencia, pues les pagaron una gratificación que ellos estuvieron acorde a el monto que le quieran poner ustedes en sus cabezas, 100 pesos. Ellos estuvieron de acuerdo que se les pagara y se fueron contentos a su casa. Y el patrón cumplió con sus obligaciones. No se fue liberado de esa responsabilidad que tenía. Porque si nos hubiéramos quedado en un proceso totalmente formalista, donde yo no pudiera preguntar ni deshojar esas pruebas, pues los trabajadores no hubieran acreditado la relación de trabajo y la sentencia hubiera sido absolutoria. Y entonces, ¿qué reparación o qué justicia es esa? No es la única, les voy a platicar otra, donde ustedes sabrán, como expertos en materia laboral, que la subcontratación es una conducta que no debe existir a menos que sea especializada. ¿Qué es la subcontratación? Es cuando una empresa poderosa utiliza a otra empresa para contratar trabajadores y cumplir con su objeto. Pero sí está permitida la subcontratación especializada. En ese sentido, ¿qué debemos entender por subcontratación especializada? Muy fácil, es sumamente fácil de identificar. Son aquellos trabajadores que no van a llevar las labores que tenga por objeto principal la empresa poderosa. Ejemplo, un banco que necesita para funcionar, cajeros, gerentes, subgerentes, especialistas de cuentas en sí. Entonces, si utilizan a una empresa para llegarse de personal de banca, eso está mal, está prohibido, no lo pueden realizar.
En cambio, si contratan personal de seguridad como policías, como análogos a policías, para que cuiden el inmueble, y para ello subcontratan a una empresa o hacen un contrato de empresa, con un contrato mercantil, vaya, con otra empresa, y le dicen, oye, dótame de guardia de seguridad, porque yo no me dedico ni a solicitar licencias de portación de arma, yo no me dedico tampoco a prepararlos en artes marciales, entonces necesito una empresa que tenga todo eso y que me proporcione el personal especializado. Eso sí es válido. Y entonces se les proporciona ese tipo de personal. Pues ustedes sabrán también que en el 2021 hubo un cambio muy riguroso en la ley de trabajo en donde se establece que la subcontratación, además de solo estar permitida en la especialización, necesita la empresa que va a prestar el servicio estar registrada en el REPSE. Y bueno, pues esto empezaron todas las empresas a registrarse y le ponían su objeto sobre qué prestación de servicios especializados va a brindar. Y entonces empezamos a ver que muchas empresas regularizaron esa conducta, pero otras muchas no. Y entonces empezaron a llegar los asuntos donde decía, esta empresa y esta me contrataron, pero siempre se benefició la poderosa de mis servicios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué está mal la subcontratación? Pues simplemente está mal porque vulnera derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo los vulnera? Para empezar, las empresas que no son poderosas y son las que hacen la contratación de servicios, en primer lugar, son dadas a estar desapareciendo. Cada determinado tiempo cambian de razón social. Y entonces eso deja ver que son empresas volátiles que en dado caso que hay un asunto cuantioso que tengan que responder, no va a tener patrimonio. Porque no lo crean, todo lo que ingresa de flujo de efectivo sale para pagar salarios. Así funciona. Y entonces ustedes como trabajadores o representantes de trabajadores y trabajadoras van a un juicio y buscan que sean efectivos los derechos de sus agremiados o de ustedes mismos, vaya, se van a dar cuenta que ya que quieran, aunque ya hayan ganado el asunto, cuando quieran ejecutar, no va a haber dónde ejecutar. Y su sentencia va a ser letra muerta. Por eso hay que visualizar a esas empresas poderosas que son las dueñas del capital. Pero no solo eso, nunca va a haber repartición de utilidades, porque las empresas que no son poderosas no generan riqueza, y las que generan riqueza pues la siguen acumulando a gran escala porque no cumple con esta repartición, que tampoco la inventé yo, está en la ley del trabajo y ustedes también la conocen. En ese sentido, cuando llegamos a emitir una sentencia sobre este tipo de empresas, que eran empresas poderosas de telecomunicaciones, ellos contrataban a trabajadores para hacer canvaseo. El canvaseo sí puede ser una actividad especial, que es dar promoción, dar publicidad, andar de puerta en puerta entregando publicidad. Eso sí puede ser una actividad especial, pero resulta que también vendían el producto. Ya estando ahí aprovechaban y les pagaban comisiones por la venta. Entonces la venta del producto de las telecomunicaciones, eso ya no es especializado, ya están haciendo el objeto de lo que se dedica a la empresa. A la empresa le interesa mucho vender, y si venden su producto y le paga comisión, pues ya está disfrazada la especialidad. Sí, como que sí te contrato para que me des publicidad, pero pues de una vez venden y te pago comisión. Bueno, entonces o me separas las actividades o las asumes conjuntas y te responsabilizas como patrón. Exacto. Llegamos a sentencia entonces, y esta sentencia fue para mí un parteaguas, porque incluso ahorita les voy a platicar cómo fue que su difusión impactó en el medio, porque llegamos a la conclusión de que si había subcontratación, por esto que les estoy explicando, la misma es ilegal. Y entonces nos vamos al capítulo de sanciones de la Ley del Trabajo, y oh sorpresa, podemos imponer multas sumamente cuantiosas. Y la primera multa que se impuso a estas empresas fue de 1.100.000 pesos a la poderosa y 480.000 pesos a la no poderosa. ¿Por qué la diferencia? Porque uno de los factores para individualizar las multas es la capacidad económica del infractor. Y
pues de la no poderosa no tenía conocimiento yo de que tuviera mucha capacidad económica, pero de la poderosa sí sabía, pues es un conocimiento público y citamos en la sentencia estos argumentos. Entonces llegamos a esa conclusión. Esta sentencia se publica o se hace como una nota informativa por el Consejo de la Judicatura Federal y empiezan en las redes sociales los despachos, fiscalistas y laboralistas a invitar a sus clientes a que regularicen si tienen algún problema de subcontratación. Y empiezan a pedirnos al tribunal la versión pública de esta sentencia a través del entonces Instituto de Transparencia. Y empiezan a acudir abogados también a solicitar esa sentencia, la versión pública. ¿Y por qué importa esto? ¿Por qué resulta relevante que hagan esos comunicados? Pues porque no solo impactó en que fueran condenadas a responder sobre los derechos de la persona que demandó. Esto busca un cambio social, que las empresas sepan que si no hacen las cosas bien, no solo van a ser condenadas sobre los derechos, van a ser sancionadas. Y ese asunto salió más caro la multa que lo que les tocaba pagar por el despido. Es crear conciencia sobre lo correcto en que debemos actuar. O sea, la prohibición no está por nomás porque, vaya, la prohibición no está para que nomás se nos ocurra cómo burlarla. La prohibición está por algo, porque sabemos que es un problema social. Y la materia laboral es una situación que, bueno, es una simulación que se ha venido dando por años. Y esas simulaciones no las podemos seguir permitiendo. Bueno, si ustedes leen el artículo 48 de la Ley del Trabajo, va a decir que se reconoce como conducta notoriamente improcedente y podemos sancionar a los abogados, a las empresas, a los trabajadores también, desde luego, por malas prácticas. Y una de las conductas notoriamente improcedentes que está destacada en la Ley del Trabajo es que el patrón utilice documentos firmados en blanco para hacer renuncias. ¿Qué tan problema social tenemos que el legislador la tiene que estipular como un capítulo especial para que el patrón ver si logramos que reflexione y sepa que puede ser sancionado también por ese tipo de prácticas? Entonces, la idea de este tipo de impartición de justicia no es solo solventar el asunto y darle la vuelta y pasar a otro. Este es el compromiso que en serio tenemos como juzgadores de nuevos tribunales de buscar un cambio social, pero para eso no podemos hacerlo todos solos. Necesitamos de ustedes como sindicatos, como trabajadores, como trabajadoras, para actuar correctamente. La justicia no deja de funcionar por sí sola, o no se colapsa por sí sola, se colapsa por malas prácticas también. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, hay que advertirlo, porque si no lo advertimos, si no lo señalamos, como que seguimos en la simulación de que nada pasa y todo está mejor. Y eso no puede ser. Cuando recién empiezo como juzgador, empiezan a llegar las demandas de los trabajadores y empiezan a decir, reclamo las prestaciones por todo el tiempo que he trabajado, nunca me pagaron aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, tiempo extraordinario, está mal reconocida mi antigüedad. Y de entrada como juez, como si fuera la versión de su compadre, o su amigo, amiga, comadre, van a decir, ¿será esto cierto? ¿Puede ser posible que tenga 15 años trabajando y nunca le hayan dado vacaciones? ¿Nunca le hayan dado aguinaldo? El tiempo extra va, un poquito más común que no se utilice y respetar ese derecho. Y te esperaste 15 años para decirme que no te estaban reconociendo bien tu antigüedad, y ahora quieres que como no te reconocieron bien tu antigüedad, entonces te paguen bien las vacaciones de esos 15 años. Vaya, son posturas que yo las veo un tanto increíbles al inicio, no las desecho como totalmente inverosímiles, pero sí las cuestiono. Y entonces, ¿qué hice para afrontar estas malas prácticas? Pues decirle a los abogados, a los trabajadores y trabajadoras, bajo protesta de decir verdad, dime que nunca te han pagado todas estas prestaciones. Y al principio, muy valientes las postulantes, me ponían con negritas y mayúsculas, bajo protesta de decir verdad te digo que nunca te las pagaron. Entonces llegamos a sentencia y la Ley del Trabajo, en ese capítulo de conductas notoriamente improcedentes, nos dice que ante las malas prácticas y acciones notoriamente improcedentes, podemos sancionar a los abogados, a los trabajadores y trabajadoras. Y van las multas. Empezamos con multas pequeñitas para los abogados, 10,000 pesos.
pero ya 10,000 pesos los ven como perdidos y ya duelen. ¿A quién no le duelen 10,000 pesos? Pero después hubo asuntos que yo conocí también, que las multas no fueron de 10,000, fueron de 40, 50,000 pesos a los abogados. Depende de la gravedad de la infracción. Y es que si me vienen a decir que no les han pagado todas sus prestaciones por todos estos años y el patrón me exhibe comprobantes de pago de 3 años o de 2, ya me evidencia que ustedes me están contando una mentira, que su información no fue veraz y que están pretendiendo obtener un lucro indebido. Entonces, vaya, no solo hay malas conductas de los patrones, hay malas conductas de la parte actora, que a veces generalmente son los trabajadores y trabajadoras. Y saben que yo sinceramente no se los atribuyo a las personas trabajadores y trabajadoras, se los atribuyo a los abogados, porque los abogados pues sabemos que bajo un porcentaje van a buscar obtener un fallo más cuantioso y pues su porcentaje por ende va a ser más amplio. Y tristemente he conocido casos que la mayor parte de la condena se la quedan los abogados, no los trabajadores. Trabajadores que demandaron en donde yo crecí a Ferrocarriles de México, se hicieron multimillonarios, no millonarios, multimillonarios. Y los trabajadores iban a los tribunales a preguntar si ya se había resuelto su asunto, y su asunto tenía 3 años que lo habían cobrado el abogado. ¿Sí? Es un problema. Entonces ustedes como gremio sindical es bien importante que vigilen esas situaciones y que no sean desde luego copartícipes, porque queremos que no haya corrupción, pero provocamos la corrupción. Siempre le pongo el ejemplo, no es que el gobierno, no es que estos, las autoridades son los corruptos, pero nos para un oficial de tránsito porque nos pasamos con un semáforo en rojo y lo primero que hacemos es ofrecerle dinero porque sabemos que la multa está cara. Eso es corrupción. Y después vamos con nuestros amigos, oye, ¿qué crees? Los tránsitos son unos corruptos. Ah, canijo, pero pues si yo les di dinero, estoy hablando en sentido figurado, no me están grabando. Sí, ¿verdad? Si yo les di dinero, pues yo la provoqué. Para la corrupción no solo interviene una persona, intervienen 2. Y bueno, he sabido de casos complicados, que perdón que lo comente, pero es importante que me abran estos foros, donde representantes sindicales, cuando son sus trabajadores investigados, tienen por contrato colectivo el derecho a ser representados y les cobran por ir representados. Y luego dicen que la justicia es cara, pero la justicia es del gremio, ya la monetizan. Entonces, claro que es cara. Si la monetizan en el gremio, el sindicato, la monetizan con las prohibiciones. Dice, las personas trabajadoras tienen prohibido generar acoso sexual. Es una prohibición absoluta. No tiene excepciones. Y dice también, dentro de las prohibiciones del patrón, el patrón tiene prohibido generar acoso sexual. ¿Pero qué creen? También dice, tiene prohibido permitirlo. Sabemos que las empresas son entidades ficticias, pero son gobernadas o administradas por personas físicas. Y a veces dicen, no, es que esa empresa es muy mala. Pues la empresa como tal no lo puede ser, lo son quienes lo administran, quienes son las personas que la representan. Y a veces hablamos, como dicen, como nos van en el baile. Y a veces nos toca una sucursal, porque es una empresa grande, una sucursal donde todos sus elementos funcionan perfectamente, y hay otra en la que se genera una violencia sexual, laboral y de todo tipo. Entonces no es la empresa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es el desconocimiento de lo que debe hacerse. La norma 35, la norma oficial mexicana 35, se acaba de emitir, no me acuerdo si hace un par de años, a lo mucho, y que nos dice y nos habla de la salud en el trabajo, de la salud mental, salud física y todo, y dentro de ello, en concordancia con estas prohibiciones y lo que prevé la ley del trabajo, los patrones deben de tener protocolos para que sus trabajadores y trabajadoras puedan denunciar este tipo de actos. Ustedes vienen en un mundo más amplio de empresas, pero díganme qué patrón, hasta ahorita ustedes saben que les he entregado un protocolo para casos de acoso sexual. ¿Qué patrón lo creó?
Y alguien ya lo hizo, ya puso la queja ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No lo están haciendo así, sepan que lo pueden exigir, sepan que lo pueden lograr. Pero siempre los invito a que se conduzcan con verdad. Porque mientras más mentiras nos cuesten, más nos cuenten, más sujetos al error estamos. Y ustedes aún más sancionados. Entonces, si los detectamos, se van sancionados. Si no los detectamos, se hace una injusticia. ¿Sí? Entonces, materialícenlo, visualícenlo. Y pues con esto cierro mi plática. Les agradezco mucho al foro. Desde luego, también agradezco mucho a la licenciada Magnolia Ivonne Enríquez Parra, pues definitivamente por su gran labor como mujer lideresa, que nos lleva a visualizar esta situación de que las mujeres tienen ejemplos a seguir, como usted, que han logrado a escalar a cargos que permiten lograr, cambios. Y como les empecé diciendo, la frase, no hay cerradura, cerrojo ni nada que pueda limitar su mente. Y si su mente está abierta, pueden caminar hacia donde ustedes lo decidan. Desde luego, bajo los principios de la ética y buscar el bien común. Muchas gracias. Tenemos otro ponente también brillante, entonces por favor vamos a ser muy concretos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Adelante, por favor. Sí, adelante, Leo. Trabajadoras y trabajadores podemos hacer uso. Simplemente es la difusión y saber aplicarlos. Y dio un panorama a la vez preocupante, pero retador, sobre todo para las mujeres que nos encontramos en ámbitos en donde todavía no hay mucha participación de las mujeres en los puestos de toma de decisión. Lo sabemos en los centros de trabajo, pero como lideresas todavía nos falta mucho más por trabajar. Sin embargo, pues le reconozco a nuestro líder, Eduardo Soto, que nos facilita los espacios para que nosotras y nosotros podamos reunirnos. Entonces, muchísimas gracias y también el reconocimiento, porque pues nos vemos aquí a ustedes, jueces, juezas, magistrados, magistradas, con la sociedad, que eso hacía mucha falta. Era muy difícil acceder a ustedes, escucharlos sobre todo lo que nos compartió de verdad, ha sido una gran herramienta y un gran conocimiento. Y no quitamos el dedo de que la capacitación es una herramienta y es una estrategia para que los sindicatos podamos ser diferentes. Y que la imagen que tiene la sociedad de nosotros como organización sindical no es la de hace 30, 20, 10 años. También vamos creciendo, también vamos evolucionando. Entonces, muchísimas gracias. Y mi pregunta va relacionada precisamente con la perspectiva de género. Yo soy poblana, pero me encuentro laborando en Zacatecas, en el Poder Judicial. Allá tenemos dos tribunales laborales. Uno en Zacatecas, capital, y otro en Fresnillo. Pero los dos están liderados por mujeres, son jueces. Y aquí mi pregunta dice, va para usted directamente, ¿existen diferencias en la calidad moral de las juezas en comparación con los jueces varones? ¿O estas percepciones responden a estereotipos de género dentro del mismo sistema judicial? Porque ahí también se vive situaciones como las que acabo de mencionar. Entonces, esa es mi pregunta desde su perspectiva. ¿Usted cree que hay diferencia en la calidad moral? ¿O solamente es juicios o prejuicios de la sociedad? Muchas gracias. Yo creo que no las existen, pero como personas estamos sujetas al ámbito subjetivo, precisamente lo que usted me comenta. Habrá quien dada su formación pueda tener un perfil machista, un perfil feminista o un perfil de mujer que se piensa o por el estereotipo sometida al hombre. Esto tiene mucho que ver con la formación de cada uno de nosotros, tanto en casa, pero después académica. Porque, desde luego, que aquellas personas que crecieron en un área, en un ámbito específico en su casa, pero se logran después educar con todos estos instrumentos que vamos viendo, con el deber ser, y entonces empiezan a cambiar su chip.
pues yo creo que no varía la calidad moral. La calidad moral yo creo que podría criticarse en dado caso que se siga creyendo que no debe de cambiarse, que todo debe seguir igual porque los hombres deben seguir dominando, porque los hombres son los que toman mejores decisiones. Bueno, cosas tan burdas como los hombres no son sentimentales y sus decisiones son objetivas. Claro que somos sentimentales y a veces eso merma en la toma de decisión. Entonces, definitivamente yo creo que no hay distinción. Lo que necesitamos hacer es prepararnos constantemente, tener conocimiento también conocimiento de jurídico, pero no nomás eso, conocimiento de causa. Y cuando nos ponemos a estudiar diplomados de esta naturaleza, de equidades de género, entonces nos platican cada caso de cómo se resolvió, que nos dan ejemplos clarísimos como el asunto que llegó a la Corte Interamericana del campo algodonero, que todas las investigaciones eran, oigan, mi hija no está desaparecida, ¿cómo iba vestida? Ay, ¿eso qué le importa? No, pues que si iba vestida con minifalda, ella lo provocó. O se fue con el novio, hombre, espérese, tiene que esperarse 3 días para ver si está desaparecida. ¿Y qué dice la Corte? Los 3 días son los elementos indispensables para localizar a las personas. Después de ese término va a ser un 99.9% que ya no va a aparecer. Entonces, ese tipo de situaciones son las que yo creo que necesitamos erradicar, pero los que traigan arraigada una conducta distinta, tenemos que forjar la educación, la preparación y la difusión de las obligaciones que tenemos que hacer como ciudadanos, como autoridades, como líderes, como lideresas. Muchas gracias. Decidísimo aplauso a nuestro amigo juez, nuestro amigo